¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de A mí me importa, conversaciones sobre alfabetización mediática e informacional. En este episodio hablaremos sobre cómo ejercer nuestros derechos de las audiencias en el entorno digital. Estamos muy contentos, tenemos dos invitados, dos queridos colegas muy cercanos a la colaboración que hemos mantenido en esta cátedra en los últimos meses y semanas. Y para presentarlos, le cederé la palabra a mi compañero Adrián Carrera, quien se encargará de darnos unas palabras sobre ellos. Adelante, Adrián. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el episodio de A mí me importa número 5. El título es ¿Cómo ejercer nuestros derechos de las audiencias en el entorno digital? Y nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañen Gabriel Sosa Plata y Mercedes Olivares, a quienes presentaré brevemente. Gabriel Sosa Plata es periodista, académico, investigador y es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, Unidad Xochimilco. Es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue director general de Radio Educación entre 2019 y 2022 aproximadamente. Actualmente es defensor de las audiencias en el sistema de medios, es decir, en el canal y en la radio de los medios de la Universidad de Guadalajara, que serían el canal 44 y Radio UDG, y también en el canal 22. Su trabajo comprende temas como la historia de la radio, los derechos de las audiencias y las políticas públicas de comunicación en términos generales. Y bueno, queremos señalar que recientemente la UNESCO y el Observatorio Observacom publicaron el cuaderno de discusión El papel de las defensorías del público en el entorno digital, escrito precisamente por Gabriel Sosa Plata. Entonces, esa es la presentación de Gabriel Sosa. Muy bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias, un gran honor acompañarlos a ustedes. Gracias. Y ahora vamos a hablar un poquito de María Las Mercedes Olivares, que es también nuestra invitada. Ella es abogada, especialista en derechos humanos, derecho de las audiencias y derecho electoral. Es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México. Desde 2021 ejerce como defensora de las audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es titular del Comité Jurídico de la AMDA, que es la Asociación Mexicana de Derechos de las Audiencias. Es integrante de la OIT, que es la Organización Iberoamericana de Derechos de las Audiencias, si no me equivoco. Gerente de la Red México y defensora de las audiencias de radios comunitarias. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Derechos de las Audiencias, Medios Públicos e Innovación y algunos otros más, ¿no? Ha ocupado diversos cargos en organismos electorales, además de que fue defensora de las audiencias del Sistema de Radio y Televisión de Aguascalientes del 2017 al 2022. Muchísimas gracias, Mercedes, por acompañarnos. No, hombre, gracias a ustedes de tener este espacio y este honor de compartir con las audiencias. Nos acompaña también el doctor Guillermo Orozco, director general de este proyecto de comunicación y de investigación que es la Cátedra UNESCO AMIDI, UDG. Y estamos muy contentos porque en esta misión podremos conversar con nuestros invitados y además con el doctor Guillermo, quien es también experto en el tema y quien, por supuesto, nos ha convocado a todo este gran equipo y nos ha invitado a seguir pensando del tema. Entonces, también, doctor Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por estar en esta emisión. Y si les parece, podemos arrancar con las primeras preguntas, con las primeras ideas que me gustaría abordar en esta emisión. Y bueno, quizá comenzar con una primera pregunta general para ubicar a nuestra audiencia, que es que nos comenten qué y cuáles son los derechos de las audiencias y cómo es que estos derechos de las audiencias funcionan en el contexto de la comunicación actual, tanto en medios tradicionales o masivos y en otros tipos de comunicación, a saber, la digital. Si te parece bien, Mercedes, podemos comenzar contigo. Fíjate que los derechos de las audiencias, y estamos ya muy cercanos a cumplir 10 años de la gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que creo que tuvo de muchas noblezas y que inclusive en el entorno político que se da pareciera que venía como a sorprendernos a todos para hacer una reforma constitucional de gran vanguardia, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que nos daba como el marco y el andamiaje y el asidero constitucional necesario para cambiar este concepto de
quienes consumen los contenidos. ¿Qué te quiero decir? Que por primera vez se pone en el centro de todas las discusiones, en el centro de todas las obligaciones y sobre todo en el centro de todos los derechos humanos aplicables a las audiencias. Entonces, de aquí es donde surge justamente esta necesidad y obligación de considerarlos como audiencias en un sentido de que tienen también derechos y, si me lo permites, pues yo querría pensar que también un poquitito de obligaciones, pero eso lo tratamos después para no aburrir a las audiencias ni asustarlas, pero justo en este catálogo de derechos que, como bien dice la maestra Beatriz Solís, no solamente están concentrados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, bueno, en el artículo 6º constitucional, pero no solo en la Ley Federal, sino en diversos ordenamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos la Ley General, por ejemplo, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde también se habla de derechos de las audiencias de niños, niños y adolescentes, y así podríamos hablar de otras leyes que justamente tienen que ver con la protección de grupos vulnerables, ¿no? Que aquí es donde se vuelve a resaltar el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es la primera idea que quiero que quede clara para nuestras queridas audiencias? Eso. Los derechos de las audiencias son derechos constitucionales. Aunque se diga por ahí que son censura y se diga por ahí otras cosas, yo quisiera establecer claramente ese primer eje. Los derechos de las audiencias son derechos humanos. Y te voy a hablar de un artículo, un derecho de la audiencia que es muy fácil de digerir y muy fácil de entender y que seguramente todos hemos pasado por ahí, que es justamente la obligación del medio de comunicación de mantener el mismo nivel de volumen del inicio al fin de cualquier transmisión. Y tú dirías, ¿no? ¿Y eso en qué me impacta como audiencia? Y es muy fácil, porque si hiciéramos un ejercicio de reflexión todos, seguramente hemos sido presa que cuando viene el espacio publicitario, ¡fum!, se sube mágicamente el audio. Y esto, pues evidentemente responde a un interés, pues no tanto cuanto constitucional, sino más bien comercial, de llamar nuestra atención cuando están anunciando alguna cosa que sea del interés, quizás solo del medio y no de las audiencias. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y entonces aquí es donde radica justamente este paraguas de protección para nosotros como audiencia, de ojo, ¿no? Que si te llama la atención un espacio publicitario es porque tú tienes una necesidad, porque tú estás convencido de que es algo que necesitas, requieres o funciona, y no porque haya estratagemas en las cuales capten tu atención. Entonces, pues aquí empezamos a ver cómo eso, y me voy a la segunda parte de tu pregunta, mi querido Manuel, cómo impacta justamente en las audiencias y en los medios en los que se consumen estas audiencias. Tristemente cerraría yo esta intervención, que agradezco profundamente el poder ser parte de ella, diciéndote que a pesar de que, como comenzábamos, van 10 años en los que, híjole, pues ya quisiéramos ver un derecho de la audiencia, pues ya que pasara de la fase de pañales y que empezara a caminar y que empezara ya a sujetarse, pero pues lamentablemente en esa lucha se sigue, y sin duda el maestro Sosa Plata les contará más porque él ha sido sin duda alguna uno de los mayores impulsores de esta lucha para que haya garantía en los derechos de las audiencias como derechos humanos que son. Pero bueno, lamentablemente, a pesar de que han pasado 10 años de esta reforma constitucional y que el próximo año vendrán 10 años de la ley reglamentaria, o sea, 10 años no son pocos, ya mis arrugas lo dicen, pero pues no hemos logrado esta consolidación en los medios tradicionales, mi querido Manuel. ¿Qué te quiero decir, y querida audiencia? Que no hemos logrado justamente que sea una normalidad este respeto de los derechos de audiencia, y sobre todo también tenemos un débito porque no hemos logrado, este es el reto, que también las audiencias consideren normalmente que tienen derechos y en esa medida los exija. Pero bueno, ahí es donde viene la explicación de mi profunda admiración por el maestro Sosa, porque a pesar de que está ese todavía camino tan valiente, pues él va un paso más allá. Y entonces, justamente
habla o nos provoca la reflexión de la necesidad de no reconocimiento, porque después de la reforma constitucional ya no se necesita de reconocimiento para los derechos humanos, pero sí esta sensibilización tanto para los que transmiten por vías streaming o otras plataformas que no tienen que ver con los medios tradicionales, pero también de la audiencia, que ahora más que nunca y sobre todo por el impacto, por la penetración y por la difusión de cualquier contenido, que exijan el respeto de los derechos de las audiencias, y me quedaría en la provocación de esta reflexión de la importancia de que también sepamos de nuestros derechos en otras plataformas. Imaginemos niños y niñas, ¿no? Y adolescentes, ahí están los retos virales, ahí están ese gran cúmulo de impacto que tienen y que hace necesario, y en ese sentido hace muy loable la labor que ustedes hacen de impulsar la alfabetización mediática como una herramienta de empoderamiento a las audiencias frente a este cúmulo de información que pareciera a veces que se desborda. Y me quedaría yo, aunque estoy muy emocionada hasta aquí, para ahora escuchar al que realmente sabe del tema. Muchísimas gracias. Gracias, Mercedes, por tu valiosa respuesta, muy detallada. Y bueno, yo agregaría esto que nos acabas de comentar, por supuesto, para hacer la palabra al maestro Sosa. Agregaría a la pregunta, maestro Sosa, si le parece, que nos comparta su experiencia, su sensibilidad, su sentir actual sobre ese camino que ya se recorrió y del que nos acaba de comentar Mercedes, porque creo que su experiencia, tenerlo aquí también es tan importante porque ha estado ahí en la primera línea de batalla, ¿no? En la trinchera, impulsando esto tanto en los medios como en otras instancias, por supuesto en la academia, y conocer esa sensibilidad, esa experiencia, me parece que es muy importante para saber qué es lo que viene y hasta dónde podemos caminar, ¿no? Adelante, maestro Sosa, muchas gracias. Si bien es cierto que los derechos de las audiencias aparecen por primera vez reconocidos de manera muy puntual por esta reforma constitucional de 2013 y después la ley secundaria de 2014, lo cierto es que si uno hace una revisión, por ejemplo, de la propia Ley Federal de Radio y Televisión del 60 o el reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión del 73, ya desde ahí comienzan a vislumbrarse, no de manera puntual, pero ya aparecen estos derechos de las audiencias. Un apunte, digamos, adicional a lo que acaba de decir nuestra querida Mercedes, es de que los derechos de las audiencias pues emanan fundamentalmente del derecho de libertad de expresión y el derecho a la información, y que forman parte pues de esta nueva generación de derechos fundamentales. No es, reiteramos también, un tema de censura, sino por el contrario, el fortalecimiento de estos derechos. Tú le preguntabas a Mercedes, bueno, ¿cuáles son estos derechos? Y sí, ella muy puntualmente dice, pues están en la ley, y así es, los encontramos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente en el artículo 256. Se refirió también de manera muy puntual a este derecho de que es muy sencillo, efectivamente, de que no le suban el volumen a los anuncios comerciales cuando estamos escuchando nuestro programa de radio o viendo el programa de televisión. Pero también hay otros mucho más complejos que también son reconocidos en la ley y que en ocasiones es muy difícil para un defensor o una defensora de las audiencias trabajar en este terreno. Por ejemplo, la información veraz. Ese es un derecho de la audiencia. ¿En qué radica, pues, la veracidad de la información? Pues bueno, ese es un tema, ¿no? Porque ya ven que ahora existen diferentes versiones del mundo y de las cosas, pero finalmente se sustenta en hechos. Y hablando justamente de experiencias, a mí me tocó en diferentes momentos, por ejemplo, allá en Noticias MBS, abordar este tema con algunas quejas que llegaron a la Defensoría. Allá en MBS era el ombudsman, ¿no? No la Defensoría, sino el ombudsman. Y una de esas quejas, por ejemplo, tuvo que ver con el reportaje de la Casa Blanca, el afamado reportaje de la Casa Blanca. No me quiero referir al despido de Carmen Aristegui. Eso fue todo un suceso político, económico, mediático de grandes dimensiones que marcó un antes y un después en el gobierno pues de Enrique Peña Nieto.
No, me quiero referir, por ejemplo, de manera puntual a una crítica que hizo un periodista muy afamado que se llama Salvador García Soto, que entonces escribía, creo que ahora ya no escribe ahí, ya escribe en el Heraldo, escribía en el Universal. Y algo de lo que decía, que escribía en su columna, estaba demeritando los aciertos, la información que contenía el reportaje que coordinó Carmen Aristegui con su gran equipo de trabajo, que era un grupo de investigación en Noticias MBS, diciendo, ese reportaje en realidad tiene un fin político. Y alguien, que él estaba revelando quién era ese alguien, le dio toda la información para demeritar, para afectar al presidente de la República, y se refirió a Marcelo Ebrard, y dijo, él filtró la información sustancial de ese reportaje. Es decir, a través de una columna se estaba tratando de desprestigiar el trabajo de otro. Nunca habló de, por ejemplo, de falta de información veraz, ni mucho menos. Pero ¿qué hace un ombudsman en un terreno como estos? Pues uno lee eso y dice uno, oigan, a ver qué pasó. Así como que este reportaje es simplemente un producto de una filtración periodística y tenía un fin político, ¿no? Eso es lo que él daba a conocer, Salvador García Soto. Y entonces, pues yo lo que hice, porque tenía esas facultades también dentro del Código de Ética de Noticias MBS, fue ir con los reporteros y decirles, a ver, muéstrenme el trabajo de su investigación periodística. ¿Cuáles fueron sus fuentes? ¿Qué investigaron? ¿Dónde están las solicitudes de información? Y me dijeron, Gabriel, ¿ves todas esas cajas que están en esa esquina? Ahí están todos los temas que se abordaron en el reportaje de la Casa Blanca. Por favor, revisa cada uno de los documentos y checa cómo a partir de una solicitud de información se fue construyendo paso a paso el reportaje de la Casa Blanca. Desde aquella vez que les llamó la atención que la esposa del presidente aparece en una revista presumiendo una mansión, hasta que, oigan, ¿qué pasó aquí? Se logró demostrar el conflicto de interés con el grupo IGA. Y fue ahí, pues, de que se desató ya la tormenta una vez que se publica este reportaje. Entonces, ¿yo qué quise demostrar con esa acción? Pues de quien estaba faltando a la verdad era en realidad el otro periodista, el del periódico El Universal. Y aún si hubiera sido así, por filtración periodística, eso no demerita en modo alguno un trabajo periodístico, que es el Watergate, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso pueden llegar a ser los alcances, valga este ejemplo, eso pueden llegar a ser los alcances de la labor de una defensoría de las audiencias, de que la información que está recibiendo la audiencia es confiable y está pegada a los hechos, está pegada tal como se planteó en ese documento original, en esa investigación periodística. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es desde aspectos que pudiesen considerarse como muy, no pequeños, pero digamos, muy técnicos, como es el volumen, hasta temas tan complejos con la veracidad periodística o con la veracidad en una nota o reportaje de carácter periodístico. Ustedes saben que incluso en Estados Unidos han sido varios periodistas despedidos porque se ha podido comprobar de que algunas piezas informativas que ellos elaboraron fueron invenciones o bien fueron construidas artificialmente, afectando pues evidentemente el derecho a la información de las audiencias. Entonces, reitero, sirva esto como para tener otra de las aristas, y ya luego podemos seguir viendo otros de los derechos de las audiencias, pero ahí tienen una de los alcances de una defensoría. Muchas gracias, maestro. Sí, un ejemplo muy ilustrativo, justo porque me parece plantea la complejidad de lo que significa tratar de pensar en cómo operan estas dinámicas y obviamente de la importancia, justamente la importancia de los derechos y de la consideración a las audiencias y de los procesos en los que se comunican por parte de los medios. Y bueno, en ese sentido, yo creo que valdría también la pena que pensar juntos cómo es que
cómo es el proceso para exigir los derechos de las audiencias por parte de los ciudadanos, por parte de las audiencias, y en particular, cómo es que este proceso que ya lleva varios años ocurriendo en el contexto mexicano, cómo puede hacerse operativo o ser funcional en el contexto de la comunicación digital, dado que tenemos otros actores, otros intereses y una dinámica comercial y de producción distinta, igualmente desafiante y que tiene además intereses, yo diría, multinacionales. ¿Cómo entienden ustedes en su experiencia este tránsito de hacer el proceso, ¿no? Y me parece que esa es una de las quizá preguntas que están por resolverse, no hay una respuesta única, pero digamos, me parece que hacia allá va la discusión y lo necesario en términos de cómo la comunicación fluye en los entornos sociodigitales. ¿Qué les parece? ¿Cómo piensan ustedes esta idea? Quien quiera tomar la palabra, Mercedes, Gabriel, quien tenga alguna idea sobre esto, adelante. Justamente si volvemos a centrar en la agenda de protección a niños, niñas y adolescentes, es muy fácil entender esta necesidad de una tutela del interés superior de la niñez. ¿Qué quiero decir en castellano? Porque luego los abogados nos parece que nos pagan nada más por complicar el lenguaje y ahora una obligación también como derechos humanos es que lo hagamos de manera más sencilla. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que y creo que la audiencia está muy consciente de eso, ¿no? Yo soy mamá de 2 adolescentes y creo que hasta la mano ya la tienen así como diseñada para traer el aparato o hacer los bebés hacer clic en todos los dispositivos que ahora están a su alcance. Y en ese sentido, pues un clic los puede llevar, y no quiero ser injusta, los puede llevar a un contenido maravilloso en el que, por ejemplo, se haga eficaz el derecho que tienen niños y niñas de adolescentes, el derecho de audiencia que tienen, por ejemplo, de conocer en sus palabras, en su idioma y de la forma que atraiga su atención los avances científicos y tecnológicos. Y lo demás se explica solo, ¿no? Si nosotros dotamos a nuestra niñez de todos estos avances, pues es un impulso que les damos para que desarrollen su libre personalidad y su psique de la manera más higiénica y sana. Pero ¿qué tal si hay un reto? Como lamentablemente sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero señalar? Es el impacto, mi querido Manuel. O sea, el impacto que hacemos en las mentes de niños, niñas y adolescentes y que el maestro Sosa descubría que esto es una necesidad que creo que es eh, impulsiva, no tanto que requiere de entramados legales y constitucionales, que sí los hay, porque desde hace mucho tiempo está esta preocupación por los contenidos que reciben niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pareciera ser que es parte de la supervivencia de la especie el protegerlos y bueno, también ahora protegerlos en cuanto a estos contenidos. Pero creo que esta reflexión o esta necesidad está en una primera fase de sensibilización. ¿Qué te quiero decir? Que justamente, y este mensaje va con todo mi respeto y cariño y admiración para los que cuidan, son cuidadores de niños, niñas y adolescentes, esta necesidad de un acompañamiento, porque si hablamos de derechos humanos no nos podemos centrar solo en uno, ¿no? Cuando abrimos la palabra derechos humanos se abre toda la Constitución y se abren tratados internacionales y se abren buenas prácticas y se abren sentencias de cortes interamericanas y todo ello nos lleva a justamente proteger y salvaguardar el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes mediante un acompañamiento respetuoso, porque también es parte de esta gran reforma constitucional, ¿no? Que los niños, niñas y adolescentes tienen sus derechos humanos sin necesidad del reconocimiento de sus tutores. Y entonces en este mensaje que les quiero decir es que pues ahora el reto, y lo digo también desde esa perspectiva de madre que creo que también se vale, el reto es acompañarlos. Inclusive por eso el Consejo de Andalucía pues ya habla de que los controles parentales pues
bien, gracias, porque pues primero los chavillos rápidamente le dan la vuelta, ¿no? También tienen como esa programación ya. Y en segundo lugar, pues pareciera que no resuelven de fondo el problema, que más vale, y vuelvo a caer al tema de la alfabetización mediática e informacional, más nos vale dotarlos de estas herramientas que les permitan conocer hasta dónde un contenido puede impactar y de qué manera, sobre todo considerando no que sean incapaces. Esto es súper importante, maestro, y ayúdame luego a reforzar la idea, porque esos otros intereses que tú mencionas, pues han dicho que los defensores de las audiencias consideramos que desde que hablamos de alfabetización mediática, que pues las audiencias no tienen inteligencia, ¿no? Y que hay que enseñarles, y eso no es cierto. Y vuelvo a centrarme en niños, niñas y adolescentes. Sencillamente todavía no tienen una madurez conformada, su autonomía está en progreso, su desarrollo está en progreso, y por eso es importante protegerla. De aquí pues podemos llegar hasta por qué es importante que haya derechos de las audiencias para mujeres, ¿no? Que haya obligaciones de paridad de género, y de ahí nos podríamos diversificar, pero me quedo con el tema del interés superior de la niñez. Y entonces yo creo que esta reflexión nos lleva a decir, ouch, aguas, ¿qué están viendo nuestros niños, niñas y adolescentes? El proceso, que también ya lo escribió el maestro, que es una segunda fase de implementación y que tiene todo el reto del mundo, pero yo creo que cuando se trata de derechos humanos y recordamos esa característica que los hace maravillosos, que son progresistas, ¿qué quiere decir? Que siempre van a la alza. No hay manera de que haya un techo en el cumplimiento de derechos humanos. ¿Por qué? Porque justamente las necesidades, el dinamismo de la propia sociedad, y esto es un claro ejemplo, el que ahora consumimos contenidos en otras plataformas y en otros dispositivos, pues hacen y obligan que los mecanismos de garantía pues vayan justamente ampliando. Si no, sería un poco delirante, y ya con eso termino, que estuviera todo este andamiaje de derechos humanos, que estuviera toda esta gran reforma constitucional del 2011 para cambiar el paradigma y la visión de los derechos humanos, que exista esta obligación de todos, todas y todes de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, y que sencillamente porque los contenidos pasan a ser consumidos por otro dispositivo, ¡fum!, se desvanece todos estos grandes años de lucha, todas estas necesidades y sobre todo estos peligros a los que podría enfrentarse nuestros niños y niñas y adolescentes. Entonces yo lo que invito es que pues no volteemos la cara, que al contrario le entremos como le entró el maestro Sosa a este tema. Y bueno, yo hasta aquí me callo para que entonces diga el maestro Sosa cuál es la forma en la que vamos a poder intentar garantizar estos derechos, que es lo único que nos queda a nosotros. Se han dado algunas recomendaciones de la directiva esta audiovisual ahí en Europa, que son los que más han avanzado en este terreno, para que esta tutela efectiva de derechos de niñas y niños como audiencias sea mantenida así como se tenía en la era analógica, en la era digital. Y lo que han recomendado es que todo este esquema de protección o tutela de estos derechos de las audiencias que existían para las audiencias infantiles se mantengan en la era digital. Yo sé que es muy difícil, pero la propuesta que están haciendo y que nos pareció, al menos aquí para algunos colegas estudiosos de América Latina, es de que nos parece muy bien de que en esta tutela solo sean considerados aquellos servicios de contenidos audiovisuales que son muy parecidos a los medios tradicionales. Esto es, las plataformas fundamentalmente OTT, que son estas plataformas como Netflix, como Spotify, como Amazon Plus, como Disney Plus, etcétera, etcétera. Es decir, que estos mismos servicios también existan mecanismos efectivos de defensa de estos derechos y una protección reforzada a niñas y niños, particularmente en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el discurso de odio, con el tema de la pornografía, con una protección reforzada de los avisos parentales,
de que existan dentro de estas empresas mecanismos realmente efectivos similares a los de las defensorías de las audiencias, para que aquellas audiencias que tengan dudas con respecto a los contenidos, tengan quejas y demás, tengan una respuesta efectiva, y no lo que termina en muchas ocasiones sucediendo, de que se van al ciberespacio y nunca recibimos una respuesta, porque se han de imaginar que estas plataformas tienen millones de suscriptores y que quizás para ellos es muy complicado responder de manera personalizada, pero tendrían que hacerlo a la luz de estas consideraciones. Y al mismo tiempo, pues se toman en consideración otras propuestas que van más en otro sentido de la tutela de estos derechos de las audiencias, como por ejemplo estas obligaciones que se ha hablado para producción nacional local, producción nacional independiente, es decir, de que la integración de la oferta de estos servicios de contenidos audiovisuales pues tenga mucho de lo que es la cultura a nivel local, porque eso tiene que ver también con las industrias culturales, su protección, el estímulo finalmente de la pluralidad, la diversidad, del fortalecimiento pues de las visiones del mundo y de las cosas, ¿no? Es un tema estrictamente cultural, pero se van agregando o se deberían agregar todo este conjunto pues de obligaciones. Entonces lo que sí estamos planteando en este documento que publicó la UNESCO, pues va en ese terreno. Y ya hay algunos documentos que marcan la pauta, ya particularmente me refiero a documentos internacionales que simplemente bajamos para aterrizarlo también en el terreno de los derechos de las audiencias. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección de niñas y niños en el mundo digital, que hay recomendaciones muy puntuales, muy claras, muy precisas. En fin, bueno, eso también lo podríamos estar viendo en el tema de los servicios audiovisuales. El gran problema es de que, al menos en América Latina y por supuesto en México, es algo que todavía estamos muy lejos de esas discusiones. Ni siquiera, al menos aquí en el país, se ha planteado esa transición. Si ni siquiera hemos logrado concretar los derechos de las audiencias en la era tradicional o en los medios analógicos, aunque ya esté la televisión totalmente digital, pero los planteamientos pues vienen de la era analógica, pues se han de imaginar que eso parece incluso hasta desventurado, parece una hazaña titánica, así lo ve la propia industria, porque como se sienten tan poderosos en ese terreno, a decir, esto no va a pasar. Pero ya se ha comenzado a plantear, por ejemplo, allá en Argentina, que es mucho más avanzado, digamos, este tipo de discusiones. Ya hay varias iniciativas muy interesantes en ese terreno que buscan fortalecer allá como ustedes saben, la Defensoría de las Audiencias la lleva una Defensoría Nacional, que es la Defensoría del Público. Entonces, hay varias iniciativas que buscan reforzar la Defensoría del Público para que también comience a actuar en la era digital. Ojo, no están planteando que trabajen para vigilar los contenidos en las redes sociodigitales, porque eso es prácticamente imposible. O sea, imagínense una Defensoría del Público monitoreando las redes sociales. Humanamente no es posible. ¿Y qué tipo de recomendaciones podría estar haciendo? No. Por eso en este caso, su estrategia va en el sentido de lo que ustedes están haciendo, la alfabetización mediática e informacional en ese terreno. Pero las iniciativas irían justo para estos servicios que se parecen, ya decíamos, a la radio y televisión tradicionales, incluida la televisión de paga, que todavía tiene muchos vacíos en materia de regulación, pero que sí podría caber muy bien ya en esta dimensión de la tutela efectiva de los derechos de las audiencias. Entonces, ahí al menos sí se lo están planteando. Les digo, hay varias iniciativas muy puntuales en ese terreno y creo que por ahí podría ir la discusión ya en los próximos meses y años. En México, pues no sabemos, ahora estamos en un entorno político electoral en el que se priorizan pues diversos temas, pero este podría ser uno de ellos. Imagínense que uno de las llamadas corcholatas asuma como bandera algunos de estos temas de los derechos de las audiencias, de su tutela efectiva también en el mundo digital,
pues bueno, podría congraciarse con un sector quizá importante de las audiencias, de los mismos expertos y expertas en estas temáticas, de instituciones que han trabajado en ellos, pero no tendrá el beneplácito, por supuesto, de los grandes conglomerados y sus intereses económicos a nivel internacional y que sobre todo están allá en los Estados Unidos porque lo que ellos quieren es de que no exista regulación. Y ya lo hemos visto con todo lo que ha pasado ahí en Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, que incluso han sentado en la silla Mark Zuckerberg, Elon Musk y demás actores fundamentales de estas nuevas plataformas digitales, en el que dicen que van a seguir trabajando en la autorregulación y que ahora sí van a echarle ganas y demás, pero se siguen cometiendo los mismos excesos de los algoritmos, de la misma violación a lo que es, por ejemplo, esta compartición de los datos personales, a generar tendencias de información o burbujas, pues, temáticas. En fin, o sea, se siguen cometiendo este tipo, pues, pues, vamos a decir, de estrategias comerciales y políticas, porque todo o la mayoría de todo esto se basa en el dinero. Y son empresas que lo que, pues, fundamentalmente quieren es el lucro. Entonces, si ni el mismo Congreso de Estados Unidos, ni tampoco en la Comunidad Europea han podido, pues, digamos, acotar un poco más a estas grandes empresas internacionales, pues mucho menos en América Latina, donde ni siquiera hemos discutido con profundidad ese tema. Y entonces, de ahí volvemos a esto mismo, de ahí la relevancia de lo que ustedes están haciendo, de que es importante empoderar a las audiencias y hacer uso de lo que sí existe y que sí hay muchas alternativas. O sea, en el caso de los medios tradicionales, pues están ahí las defensoras y defensores de las audiencias. Sí sirven, por más de que digan de que no son instrumentos fiables, de que no tienen sí la tienen. Y los casos podemos hablar incluso de varios que hemos visto recientemente en la Universidad de Guadalajara, que me han llegado ahí de la radio y la televisión, donde me dicen, es que tal cobertura no fue plural en Puerto Vallarta, por ejemplo, del 8M. Bueno, ¿qué se hace? Pues hablar con los conductores, con los periodistas, los periodistas de noticias y decirles, oigan, ¿qué está pasando ahí? Y ellas de una manera muy sensible dicen, sí, creo que nos faltó, reconocemos que tuvimos un error, vamos a trabajar en ese terreno, pero todo se activa a partir de una queja de alguien, de un radioescucha, de una televidente, y ahí tenemos algo pues totalmente palpable. Tenemos el caso de una queja, todavía no la hacemos pública, pero aquí lo puedo adelantar sin ningún problema porque también se está trabajando. Creo que eso es algo que también existe en las defensorías, que es la transparencia, de que un locutor, un conductor de televisión presenta una nota informativa sobre los apoyos que se le están dando a las y los jóvenes de estas becas, que son para algunos estudiantes pues su único ingreso prácticamente, que es el estímulo para seguir estudiando. Y entonces dice al aire algo así, pues resulta que los ninis van a ser beneficiados con más dinero. Entonces, este tipo de afirmaciones pues demerita un tipo de apoyo social que es justo, que tiene que ver con este cambio democrático que hemos vivido en nuestro país, y porque justamente esto es la gran diferencia, incluso en una posibilidad de vida a futuro, pues en el sentido de que tiene las posibilidades de estudiar y no forzosamente de trabajar. Entonces, ahí sí está estudiando. Entonces, ni siquiera venía al caso ese comentario y sin embargo lo hizo. Bueno, recibimos una queja, ya ofreció disculpas por escrito este conductor, pero ahora la etapa que sigue es la que lo tiene que decir al aire, porque ¿qué caso tiene que se lo diga al equipo de la UDG? Lo tiene que decir a las audiencias y a los jóvenes, que es una manera pues de discriminarlos, de hacerlos menos, ¿no? No sé, digo, es algo que escapa pues ya de una profesión, que escapa pues de una ética, de un profesionalismo
en el ejercicio periodístico. Entonces ahí ustedes tienen otro ejemplo. Entonces sí tenemos discusiones a nivel macro de un objetivo ideal, de cómo quisiéramos tener una legislación y defensorías de avanzada en el mundo digital, pero también tenemos esto que ya opera desde hace tiempo, aunque se hayan desdibujado los derechos de las audiencias, pero que sí resulta efectivo, sobre todo en aquellos medios que existe una plena convicción de que eso es importante, como los de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara, como los de la radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro, el propio Canal 22, entre otros. En donde nos sigue costando mucho trabajo, pues es en los medios comerciales, pero no se crean, cuando las audiencias empiezan a presionar, algo llega, algo cala. Lo cierto es que quienes estamos o hemos trabajado en los medios, y ustedes lo saben perfectamente, cuando nos llega algo, una queja, una crítica, aunque sea de una sola persona y no de mérito, simplemente, lo digo por cantidad, porque a veces son millones de personas, nos llega a sensibilizar en algún sentido. Entonces, tendría que ser, voy a decir una fea palabra, demasiado cinismo como para que no te importa lo que dicen las audiencias, ¿no? Sé que las hay, ¿no? Sé que hay periodistas, conductores que no les importa, pero creo que la mayoría en algún sentido sí les llega. Y eso es una manera de sensibilizarlos, pues a partir pues justo de la participación de las audiencias. Muchas gracias por la explicación y por las experiencias. Creo que son muy ilustrativas ponerlo en esos términos y sobre todo también para nuestros escuchas, para nuestras audiencias, pensarlo de esa manera. Y este último ejemplo me parece, documenta muy bien eso que de otra manera parecería simplemente un conjunto de reglas de deber ser que pocas veces vemos de manera operativa o conocemos de manera operativa, ¿no? Entonces, bueno, yo le quisiera ceder la palabra al doctor Guillermo Orozco, por dónde quisiera seguir la conversación, qué ideas tiene a propósito de esta transición, de esta temática en términos de todo lo que ha ocurrido previamente en términos de los derechos de las audiencias con los medios analógicos o masivos y lo que estamos viviendo en términos de la comunicación sociodigital, las plataformas. Adelante. Bueno, primero, muchas gracias a nuestros invitados, estrellas de este campo de pensamiento y de acción. Y muy breve, porque a lo mejor en otro momento podemos organizar otro tipo de debate, pero siguiendo lo que han venido planteando, tanto Mercedes como Gabriel, sí, yo creo que esto de pues no sé, de la formación, por un lado, crítica de todas las audiencias, por otro, el perfeccionar y hacer más, eh, pues más efectivos los intentos por una alfabetización, así como le hemos venido llamando, de las audiencias para que tengan mayor, entiendan cómo, por dónde se puede empezar a pensar, a dudar, a plantear preguntas. Yo creo que sí, nos enfrentamos ante un mundo mediático cada vez más poderoso y que ya no son solamente la televisión y la radio, el cine, sino que están todos juntos con todo lo digital. Es eso como una mezcla eso es lo que yo vengo sintiendo desde hace tiempo, una mezcla de medios y tecnologías de información donde parece que no podemos incidir. Y entonces yo creo que hay que empezar a pensar nuevas maneras de cómo incidir en las audiencias, que no sean únicamente, pues esto de leer la cartilla, aquí están tus derechos, que siempre van a ser buenas, por supuesto, pero que hoy necesitamos encontrar otras maneras de incentivar a las audiencias e incluso a los que controlan los medios de comunicación, de que para ellos, para ganar dinero, no hace falta decir ni mentiras ni decir cualquier cosa, sino que todo va junto, se puede hacer eso. Y a las audiencias de que tenemos que siempre plantear preguntas de cualquier comunicación en la que estemos metidos, sea
personal o sea mediática, siempre hay que preguntarse, ¿y eso que acabo de ver, eso qué es cierto, no es cierto? Yo creo que por ahí se empieza a gestar una, una audiencia diferente, una audiencia que se pregunte, que se divierta y todo, pero que se pregunte, bueno, ya me divertí, pero ¿y esto qué? ¿A dónde me lleva? En fin, como que creo que hay que pensar mucho, hay que ser muy creativos porque no es nada fácil. Creo que teórica y metodológicamente tenemos ya avanzado muchísimo en educación de las audiencias, en el entendimiento de los medios de comunicación, tanto los grandes medios como los medios más electrónicos. Hemos avanzado mucho, pero yo comparto un poco la sensación de Mercedes y de Gabriel de que tenemos que valorar los pocos logros que vamos teniendo y a partir de ahí construir una manera distinta de querer incidir en esto porque em, los medios y tecnologías siento que nos están rebasando porque es muy grande el paquete, ya tenemos definido, teorizado, metodologizado, ejercicios para pensar críticamente, etcétera, pero pues ¿dónde están las audiencias para decirles eso? Yo creo que hay un gran reto para los educadores de los medios, siempre lo hubo. A ratos pensamos que medio lo superamos, pero ahora con toda la proliferación de contactos, ya no sé ni cómo llamarlos, medios, tecnologías, etcétera, oportunidades de escuchar, recibir y luego no sabemos cómo devolver. Creo que estamos en una etapa más compleja todavía que la anterior y que sí, pues tenemos que poner por junto experiencias como las que hemos hecho ahora, que se va a publicar, esperamos que em, podamos llegar a mucha gente, pero a mí sí me parece importante seguir pensando quizá de otra manera en la relación de los medios y tecnologías y las audiencias. Todavía no tengo claro cómo hacerlo, pero creo que sí nos han rebasado las tecnologías y todo el mundo comercial, mediático, comunicacional, y tenemos que encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Y bueno, pues sigamos conversando, no creo que hay por lo pronto otra manera y hay que estar atentos a los fenómenos y a las posibilidades para saber por dónde se pueda desarrollar algún tipo de campaña más a nivel general en México, por estados, no sé, por ciudades, como que tenemos que estar en otro ámbito para incidir, porque siento que nos ha fallado la incidencia a los educadores y teóricos y comunicadores, nos ha fallado la manera de incidir en la audiencia. Esto lo empiezo a pensar ya desde hace algún tiempo y creo que ahí es donde hay que pensar cómo incidir en la audiencia. Y bueno, pues eh, visitas a nuestra pantalla como la de ustedes, Mercedes y Gabriel, abren mucho la esperanza de, primero, que no estamos solos, y segundo, de que hemos avanzado mucho, pero que nos falta avanzar muchísimo más porque se siguen abriendo retos muy importantes. Bueno, pues agradezco, no sé si Manuel, Adrián quisieran decir algo, pero por mí les agradezco muchísimo, de verdad, porque esto refresca a nosotros y a nuestras audiencias y hay que seguir. Yo creo que esto es algo de que no podemos decir ya, ahora sí ya llegamos, ya logramos tal cosa. No, logramos algo y se nos abren otros desafíos. Entonces, así estamos. Pero muchas gracias que no estamos solos. Eso es muy, muy importante. Creo que entre que sonreí y me angustié cuando dijo no estamos solos, eso es cierto, porque pareciera ser que a veces nos sentimos así como a la deriva en este tratamiento de estar hablando de estas cuestiones
de derechos de las audiencias, también me sumo, creo que sí, la reflexión y le aprecio y le admiro profundamente, doctor, esta pues autocrítica, que no es algo que se dé muy fácil, y menos en este ámbito, y sí, creo que justamente si nosotros demandamos la progresividad y demandamos todo este respeto, pues también tenemos que autodemandarnos el sentido de tratar de estar al frente de las necesidades o de las formas de comunicación que ahora sean mucho más virtuosas para las audiencias, que sin duda, y también señalando lo que sí hemos logrado, porque también se vale ser positiva en medio de un camino sinuoso, lo que sí hemos logrado es que las audiencias ya son más críticas que antes, ya por lo menos se cuestionan. Y en ese sentido yo quisiera ya nada más dejar dos reflexiones finales a nuestra querida audiencia, justamente en el entendido de dos cosas fundamentales. ¿Cómo podríamos tener una relación, como decía el doctor Orozco, respetuosa y digna con los medios digitales, desde la perspectiva de la dignidad humana y el respeto irrestricto de los derechos humanos? Y dos, su participación, ¿no? Yo creo que yo creo que aburro mucho a las audiencias porque en cada espacio siempre me aviento, ¿no? Como el tobogán enjabonado para decir que participen. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar esta necesidad que puntualmente nos dejó el doctor Orozco como una gran tarea? Díganos, ¿no? Díganos, porque nosotros, por más que tratamos de ser creativos, de entender unas nuevas formas, de crearlas, de diseñarlas, de intentarle y fallar y todo esto, pues que nos escriban, que nos hablen, que nos digan qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, porque entonces en ese equipo que siempre tendremos que ser, interesados en la defensa de los derechos de las audiencias, defensores y defensoras de las audiencias, pero sobre todo con las audiencias. Así que yo diría, doctor Orozco y queridos colegas, no nos dejen solos, audiencias, pues que participen, ¿no? Que participen y que nos nutran, porque justamente para eso estamos y es nuestra obligación escucharlos, atenderlos y tratar bajo cualquier camino sinuoso de intereses alejados a los derechos humanos, de generar mecanismos de garantía que permitan que los derechos de las audiencias sean una realidad, no como censura, como algunos lo quieren decir, sino como derechos humanos. Y bueno, pues yo quiero agradecerles, la verdad es que me quedo muy motivada este lunes con muchos retos que sin duda intentaremos resolver, y yo les agradezco muchísimo esta oportunidad y me despido afectuosamente de las audiencias, que pues aquí estamos justamente reflexionando por ellos y para ellos. Muchísimas gracias, queridos colegas. Algo muy breve. Yo también quedé como con esta participación de Guillermo. Me acordé de algo que por ahí dijo alguna vez Carlos Monsiváis, ¿no? De que yo ya tendría que tenía las respuestas y de pronto me cambiaron la pregunta, ¿no? Entonces, no es que el campo de la comunicación tuviera todas las respuestas, pero ya tenía algunas y de pronto cambiar preguntas, ¿no? Y también eso nos ayuda a pensar, ¿no? Preguntarnos y hacernos preguntas distintas. Entonces, ahí creo que Guillermo nos deja como una gran provocación, y creo que estaría valioso también, antes de despedirnos, pedirle, y que falta también, claro, la reacción de Gabriel Sosa, ¿no? Que pues no sé si sean respuestas, pero sé que tiene propuestas, ¿no? Entonces, del documento que hiciste, estimado Gabriel, hay unas recomendaciones puntuales que das, ¿no? Sobre qué deberían de hacer las defensorías de las audiencias en el entorno digital. Entonces me gustaría pedirte que nos compartieras algunas de ellas, las que tú quieras compartirnos, que son de esas recomendaciones que haces ahí, y para pues extendérselas también a la audiencia, a la comunidad que consume estos contenidos. Pues mira, las recomendaciones son parte de lo que ya hemos comentado, de que habría que ir pensando en cómo estas defensorías de las audiencias y estos derechos de las audiencias tendrían que irse a estas plataformas digitales que son similares a la radio y televisión tradicionales, de que los estados, porque finalmente es un documento de la UNESCO para recomendaciones, particularmente en América Latina, deberían pensar en una ingeniería jurídico-técnica para que esto pueda lograrse.
con base también en las diferencias que tiene cada país. Por ejemplo, Argentina pues tiene una Defensoría del Público a nivel nacional, nosotros tenemos defensorías aquí a nivel de cada medio, grupo o estación, dependiendo pues cuál haya sido la decisión que tomaron los concesionarios, ¿no? De tener un defensor para muchos canales o uno para uno, ¿no? En fin, pero pensar en ello, de cómo podría trasladarse esas facultades, esa protección también de los derechos humanos en la era digital. Por ahí iba una de las recomendaciones. La otra recomendación es de que se tenía que hacer un esfuerzo mucho mayor para que también las propias plataformas, ya sea de manera autorregulatoria o una corregulación o una regulación, pues ya total, adopten estándares, medidas para proteger realmente los derechos humanos de sus audiencias, que tengan mecanismos realmente efectivos de atención a todas sus quejas, sus planteamientos, sus dudas, sus propuestas, porque también estas plataformas, aunque a veces piensan lo contrario, se deben a sus audiencias, ¿no? No es un... Porque es decir, ahora ya se han distorsionado los papeles, ¿no? Ahora pareciera que estamos agradecidos con Elon Musk y con estas plataformas y que tenemos incluso que pagarles todavía mucho más por ello, por lograr esta globalización, pues que ahora estamos viviendo en esta era digital. Entonces, va por ahí otra de las recomendaciones. Otra tenía que ver, pues justo con el reforzamiento, particularmente de las audiencias infantiles, de todo el marco legal que tiene que ver con la protección de las audiencias infantiles ya en la era digital. Al mismo tiempo, también sea de manera autorregulatoria, corregulatoria o regulatoria, de que las propias empresas se comprometan a llevar a cabo campañas, estrategias de comunicación de formación crítica de las audiencias. Algo que se ha opuesto, digamos, Televisa, TV Azteca, los grandes grupos radiofónicos aquí en México, pero tendrían que hacerlo. Tendrían que hacerlo como parte de sus obligaciones porque, pues finalmente, en una sociedad democrática así debe ser. O sea, todos deberíamos estar pensando en un reforzamiento, en esta tutela efectiva de los derechos humanos en todos sus ámbitos, y siendo los derechos de las audiencias derechos humanos, ellos también deberían tener obligaciones en ese terreno. Y hay una parte ahí más para las propias defensorías de las audiencias, de que las defensorías, los quienes tenemos estos cargos pues tan honrosos, tan importantes, de que busquemos la manera, esto que dijo el doctor Guillermo Orozco, de llegar mucho mejor a nuestras audiencias. Yo lo he dicho ya en otros espacios, a mí me cuesta mucho trabajo, nunca he hecho un TikTok, por ejemplo, y yo sé que a lo mejor sí lo podría hacer, pero yo todavía pertenezco a la era analógica, yo hice mi tesis en máquina mecánica, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Adrián, que ya me aclaró que no es doctor, pero parece doctor, que es licenciado, pues si él ya no, o sea, él ya nació con el teléfono celular, la computadora, en fin. Bueno, nos ha costado un poquito de trabajo, hemos transitado finalmente, lo hemos podido hacer. El doctor Guillermo Orozco sabe perfectamente, porque conoce muy bien la evolución de la investigación de la comunicación en México, de quienes hemos estado en esto desde hace muchos años, y eso mismo que ha señalado el doctor Orozco con respecto a las defensoras, los defensores, a ustedes como profesores y maestros, en realidad le pasa al 99.9% de los profesores de comunicación en este país. O sea, sus trabajos, que pueden ser maravillosos, que pueden ser sensacionales, cumplen un procedimiento, digamos, académico, ganan puntos, se publican, los felicitan en los simposios que se llevan a cabo también entre pares, pero la incidencia nunca se logra, o muy pocas veces se logra.
ese es un enorme problema porque mucho de este conocimiento pues se queda ahí en las bibliotecas, en los acervos de las universidades y no trasciende desafortunadamente. Hay otros que sí trascienden y trascienden políticamente, pero son contados, sí o no, doctor Orozco, con las manos esos trabajos que realmente logran incidir social, políticamente y por supuesto en las audiencias. Aquí, por ejemplo, ustedes sí son una prueba palpable de que es posible llevar a cabo investigación académica seria, dar clases en las universidades, pero también incidir en las audiencias. Esa es una labor loable, eso es yo creo que el círculo virtuoso. Pero sin embargo, la mayor parte de las universidades, profesores, profesoras que enseñamos comunicación, no logramos cerrar ese círculo virtuoso. Está bien, qué bueno que acumulemos conocimiento, pero no logramos incidencia. Entonces, por eso vuelvo a lo mismo. Tenemos ahí una enorme tarea que realizar en ese terreno, quitarnos quizás estas telarañas que, ay, es que eso lo hacen los chavos o eso solo lo hacen quienes tienen facilidades o facultades para comunicar o quienes dominan la técnica. No, tenemos ahí un reto importante que hemos procurado romper. Pian pianito, digo, pues por lo menos algo que hemos logrado es mantener más de 5 años al aire un programa como Media 20.1 dedicado a los temas de la comunicación con esta alianza que hemos hecho con ustedes, que es una alianza virtuosa porque buscamos lo mismo, que es empoderar a las audiencias. TV UNAM tiene, yo sé que tiene una audiencia y quizá también limitada en un sentido de que no tenemos, por supuesto, ni la cobertura ni la influencia que tiene un canal 2 de televisión, pero la experiencia dice también que ahora con esto del zapping y de que ha ocurrido un fenómeno, como ustedes saben, también muy interesante. Cada vez tenemos menos suscriptores de televisión de paga. La visualización de la televisión abierta como que ha aumentado porque ya hay más opciones. Claro, al mismo tiempo ha aumentado lo que son las suscripciones de plataformas como Netflix, pero esto ha obligado a que al menos estén en el zapping. Y entonces llega un momento en que se topan con TV UNAM y ven al doctor Guillermo Orozco en Media 20.1 y dicen, ah, caray, algo importante está diciendo sobre nosotros y a lo mejor si se queda 1 minuto, 2 minutos, ya logramos impactar en algo. Bueno, pues esto mismo tenemos que estar haciendo en las redes sociales, en TikTok, en las plataformas o en esta plataforma nueva, esta nueva red social de Threads, que también forma parte de los mismos conglomerados de siempre, pero es una nueva plataforma y hay que estar presente, ¿no? Y vamos a seguir quizás enriqueciendo a Mark Zuckerberg con nuestros propios contenidos, pero es parte también de estas vías también como para incidir en lo que es importante, pues, para las audiencias en general. No es un capricho nuestro, no es una obsesión, no, pensamos que eso es algo que es benéfico para todas y todos. Entonces, ahí tenemos ese reto fundamental. Y el otro es lo que ya de alguna manera dije y que se hace en otros terrenos, que va en lo jurídico, en lo político, que es la incidencia para tener un marco jurídico pues mucho más adecuado y que por eso en ocasiones, justo por estos intereses tan cercanos entre la política y los intereses económicos, pues a veces esto no logra aterrizar en propuestas muy puntuales con esta visión de derechos humanos, pero pues ahí también tenemos que estar hablando y diciendo cada que se nos abran las puertas. Y también agradecer este espacio. Muchas gracias, queridas y queridos colegas. A ti, maestro, muchas gracias por todas tus reflexiones, por todas estas recomendaciones también muy concretas para poder transitar, para seguir avanzando, para seguir construyendo y estar presentes en estas temáticas y que además se vuelven cada vez más necesarias. Se han dicho palabras claves muy importantes, ¿no? Como incidencia, como apertura, escucha, diálogo. Me parece que ha sido una conversación para nosotros muy fructífera. Esperemos que para la audiencia también lo sea. Con esto terminamos esta emisión. Le agradecemos a todos los presentes, a todas las personas que nos han escuchado y por supuesto les invitamos a que sigan presentes y nos compartan de su atención en este programa y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto.